Buenas noches. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Bueno, me toca cerrar este segmento. Con Anita y Ceci nos conocemos hace mucho. Me recibieron en la Biblia hace mucho tiempo y en el teatro con los brazos abiertos. Y hemos colaborado en un montón de oportunidades. Soy escritora de novela policial y cuento policial, escritora de guiones de stand-up, de obras teatrales, y hoy les traigo en la primera presentación Crónicas de la Semana Trágica. Dale, abuela, contame, ¿qué querés que te cuente? De cuando eras chica. Y mi abuela se acomodaba en el sillón y desgranaba una de esas historias que parecían sacadas de algún libro de leyendas que no figuraban en ninguna otra parte, o por lo menos yo no podía encontrarlas. Mi papá nos llevaba de la mano a mí y a mi hermana Atea sobre los hombros, me contaba. ¿A dónde la llevaba? A la huelga. Y lo decía tan tranquila, como quien cuenta que su padre la llevaba al parque. Pero mi bisabuelo jamás llevó al parque a ninguno de sus 6 hijos. El trabajo le tomaba gran parte del día y ocupaba a cuanta mano familiar fuera lo suficientemente hábil para empuñar hilo y aguja de zapateros, porque era maestro artesano de botas. Entre sus clientes se contaba la flor y nata de la sociedad porteña, que le había dado premios por su diseño de la bota con botones en el lateral y por una nueva bota militar. Si hubieran sabido de las ocupaciones nocturnas de Juan Evaristo, muchos de sus clientes hubieran desaparecido levantando polvareda. Y es que Juan Evaristo, gallego, pelirrojo y modelista de botas, además era anarquista. Y esa actividad nocturna y clandestina llenaba de zozobra la vida de su mujer y el sótano de compañeros que se escondían de las redadas policiales. En sus pocos ratos libres leía de contrabando a Kropotkin y Bakunin y admiraba el valor de Rosa Luxemburgo. Recordaba cómo había cruzado el mar con la esperanza de encontrar un nuevo mundo que recibiera sus ideas con los brazos abiertos. Creía en una sociedad en la que los hombres serían libres e iguales y donde no existiría la propiedad privada ni el gobierno de unos pocos para pocos, mientras que muchos se morían de hambre y enfermedad. Nunca imaginó que eso tampoco existía en el país que había elegido como destino. Juan había sido católico apostólico romano y se había autoexcomulgado el día que adhirió al anarquismo, pero la cabra tira al monte, y había consentido en bautizar a sus hijos, aunque cuando tenía oportunidad y a escondidas de su mujer, lo hacía con agua de lluvia. Mi abuela recordaba la noche de tormenta, el parto difícil de su madre y a su padre recogiendo lluvia con la mano para bautizar al recién nacido en riesgo de vida. Los bautizados y anotados por engracia llevaban los nombres que indica el decoro: Matilde, Leonor y Carlos. A los que Juan bautizó les tocó Atea, Ideal y Libertad. A Atea, el empleado del registro civil, en un momento de distracción del padre revolucionario, le agregó una C y quedó anotada como Actea. Pero la familia jamás la llamó de otra forma. Siempre fue la tía Atea, más allá de cualquier connotación antirreligiosa o política. Las primeras décadas del siglo XX fueron violentas. Los pobres lo eran cada vez más, y si no me creen, lean el informe sobre el estado de la clase obrera del doctor Juan Vialet Macé, casi como hoy. Tan grande era la brutalidad ejercida durante las represiones de las huelgas sindicales, que los huelguistas salían a la calle con sus hijos de la mano para que no los balearan o los molieran a palos. Y allá iban Juan Evaristo, Leonor y Atea entre corridas, sablazos y tiros, entre los reclamos ante los portones de los talleres metalúrgicos Bacena y los muertos. Los ojos azules de mi abuela se llenaban de lágrimas cuando lo contaba. Durante muchos años no supe quién era el tal Bacena, por qué le dedicaban huelgas con chicos de la mano, o a quienes se refería mi abuela cuando hablaba de los carneros. Me cantaba Hijos del Pueblo y la Internacional con versos que se le mezclaban en la memoria, en recuerdo de su papá, fallecido de pulmonía a los 36 años, porque el médico se había negado a atender a un anarquista. A la muerte de Juan Evaristo, su familia seguiría el camino de tantas otras, una casa de viudas, el último recurso para las viudas pobres al borde de la marginación social. Casas con una cocina y una letrina comunes, en donde en cada pieza vivía una madre con todos sus hijos. Para salir a trabajar, los chicos quedaban al cuidado de alguna pobre desdichada que ni siquiera calificaba para un empleo en una fábrica. En el caso de mi abuela, la pobrecita que los cuidaba estaba peor que ellos, porque un día cayó la policía y se la llevó presa por tuberculosa. Y mi abuela seguía desgranando historias.
de su hermana Atea, que se escapó de casa para meterse a monja y cambió de opinión por el camino, fugándose con un general de la nación, casado para más señas, y 30 años mayor que mi no tan inocente quinceañera tía. A mi bisabuela le mintieron diciéndole que se habían casado en La Plata, que en aquellas épocas era decir tan lejos como Madrid. De su hermana Libertad, manequén de casas de moda, que despreciaba a sus hermanas mayores, Leonor y Matilde, por fabriqueras, y aspiraba a un futuro mejor, hasta que tuvo la mala idea de burlarse del guardián Rengo del Parque Avellaneda. Eduardo juró vengarse de la broma. Vas a besar cada baldosa que pise, le dijo. Si finalmente la sedujo o la violó, nunca se supo, pero Libertad se casó de apuro con ese bruto que la llevó a matarse con el alcohol con la que intentó soportar su desdicha. Ideal casi no tuvo historia que contar. En la casa de viudas, el más pequeño de la familia se quemó con el agua hirviendo del caldero. Las heridas fueron tan graves que lo mismo que su padre, murió vomitando sangre. Atea, Ideal, Libertad. Todo aquello con lo que mi bisabuelo había soñado se había desvanecido en la humareda de la semana trágica. Dale, abuela, contame algo más. No, hoy no. Por hoy ya es bastante.